Tema 4. La entrada del Rey. El domingo anterior al día de resurrección se le conoce tradicionalmente como Domingo de Ramos o de Palmas. ¿Te suena conocido? Quizás de niño te tocó andar por la calle con ramas de palmera y vestido con algún disfraz típico, como a mucha gente. Este día se recuerda porque era el inicio de la fiesta judía de la Pascua, cuando el pueblo judío recordaba la salida de Egipto por mano de Moisés. También marca el inicio de la semana que se llama la Semana de la Pasión de Cristo, que está enmarcada por un suceso muy peculiar al que se le conoce como la entrada triunfal, o como le llamamos hoy en este estudio del Camino al Calvario, la entrada del Rey. Podemos ver la historia en Mateo 21, versículos del 1 al 11, y vamos a resaltar tres aspectos importantes de este relato. En primer lugar, la profecía. Zacarías 9:9 dice: «Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna». El Señor Jesús sabía que su entrada a Jerusalén ese día tenía que ser sobre un burrito. Siempre iba a pie, pero ahora él ya sabía de antemano dónde y en qué circunstancias estaba un burrito cerca de ahí y mandó a los discípulos a traerlo. ¿Por qué esta vez tenía que ser diferente a las otras? Porque Jesús sabía que esta era una señal para el pueblo que tenían que identificar con la profecía de Zacarías de 550 años atrás. Las personas conocían esa profecía, sabían de qué se trataba, habían visto a Jesús hacer milagros, lo habían escuchado anunciar el reino de Dios. Tenía que ser el Mesías. No habría duda al verlo entrar, como lo describió Zacarías. Los sacerdotes se debieron haber quedado petrificados, pues conocían perfectamente la profecía y su significado. La profecía se refiere a la hija de Sión, es decir, al remanente fiel de Israel y a todos aquellos que íbamos a ser salvos por el sacrificio de Cristo. El pueblo tenía la imagen de que su rey, el Mesías prometido, sería un guerrero con la espada desenvainada, un guerrero más grande que David y que Josué juntos, con la fuerza de Sansón y el poder de Elías. Sin embargo, Jesús era mucho más que eso. La guerra que Jesús venía a enfrentar era la más grande e importante de toda la historia. Desde la creación del universo, desde la fundación del mundo y hasta el final de los tiempos, no había habido una guerra de estas proporciones. Era algo que la gente no podía imaginar. No era una guerra como la que vemos ahora, con un gran despliegue militar humano. Tampoco era una guerra que se iba a ganar con las piedras y la honda de David, ni con la fuerza de Sansón, ni con la poderosa espada de Josué, ni con el manto de Elías. Era una guerra de dimensiones universales que se iba a ganar exactamente de la forma contraria a como se habían ganado todas, con un rey justo y salvador y humilde montado sobre un burrito. En segundo lugar, el recibimiento. En la narración paralela de Juan, capítulo 12 de este evento, dice que grandes multitudes habían venido a la fiesta de la Pascua, y cuando oyeron que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle. Al verle entrar de acuerdo a la profecía, empezaron a clamarle con el grito de angustia que habían alzado por cientos de años, haciendo referencia al Salmo 118:25. Dice Mateo 21:9, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: «Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Sálvanos, Señor». Era un grito que estuvo ahogado en sus gargantas por muchas generaciones, esperando ser liberados. Este grito de angustia de pronto se convirtió en un grito de esperanza, de consuelo y de fe. Cuando el Espíritu Santo de Dios hizo que esta gente viera que el que venía sobre el burrito era su libertador, la gente empezó a hacer un camino de ramas de palmera al paso de Jesús. ¿Por qué ramas de palmera? Las palmeras se ven en las narraciones bíblicas
y para la cultura de Israel en medio de paisajes desérticos y secos. Tener una palmera hablaba de victoria y paz. Los profetas usaban mucho la figura de la palmera para hablar de paz. La gente quería guerra, pero Jesús les trajo paz. Aquí es donde este recibimiento se convirtió en un puente de más de 2000 años que está pasando justo por encima de nosotros y nos unirá a otro recibimiento muy parecido en el que ahora la iglesia va a participar también, como está descrito en Apocalipsis 7:9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. En los evangelios, el recibimiento de Jesús en esta entrada triunfal fue para llevarle camino al Calvario y coronarle con una corona de espinas sobre una cruz como un criminal. En el segundo recibimiento, donde estaremos nosotros, será para coronarle con una corona de oro sobre el trono alto y sublime que pudo ver el profeta Isaías, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay una profecía, hay un recibimiento, pero hay otro elemento muy importante. En tercer lugar, veamos el burrito. Todos los reyes montaban en grandes caballos para los principales desfiles. Jesús mandó traer un burrito, hijo de un animal de carga, dice el relato. El burrito o asno no era un animal despreciado como en nuestro contexto actual, sino todo lo contrario. En la cultura oriental, los burros eran considerados dentro de las principales propiedades de la gente. El pasaje de la entrada triunfal de Lucas 19:30 nos da un detalle adicional. Era un burrito en el cual nadie había montado jamás. En otras palabras, no estaba domado. Ahora bien, no es fácil enalbardar un asno y montarlo así como así. Los evangelios no mencionan algo como un rodeo para poder domar al burro antes de traerlo al Señor. No es fácil domar un burro para montarlo por primera vez. La Biblia compara al hombre natural, o sea, la persona que no tiene una relación con Dios, con un asno montés. En Job 11:12, el hombre vano se hará entendido cuando un pollino de asno montés nazca hombre. En otras palabras, es más fácil que un burro nazca como hombre que un hombre falso y vacío sin Cristo se vuelva entendido por sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? A partir de esta declaración de Job y de cómo Jesús montó al burrito, podemos entender ahora que Jesús tiene toda la autoridad para domar al más indomable de los hombres, sobre el más prepotente que piensa que quizás no necesita de Dios. ¿Has conocido gente indomable? Son la especialidad de Dios. Podríamos preguntarle a un tal Saulo de Tarso, por ejemplo. ¿Alguno de nosotros fue difícil de domar por Cristo? Algunos quizás nos tuvo que dar el Señor con un fuete o tuvo que ponernos peso extra para acostumbrarnos a caminar aún en medio de situaciones difíciles. Pero al final, quedamos domados para ser usados por Él. Es de llamar la atención la orden que les da Jesús a los discípulos cuando encuentren al burrito con su mamá. Jesús les dice: desatadle y traédmelo. Desatadle. ¿Recuerdas cuándo dio Jesús esta misma orden? Es la misma expresión que usó cuando resucitó a Lázaro. Juan 11:44 dice: y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. ¿Y esto qué tiene que ver con la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén? Mucho. ¿Para qué servía un burrito en el reino de Dios? ¿Y para qué servía un muerto en el reino de Dios?
para lo mismo que servimos tú y yo, para que la gloria de Dios se manifieste a pesar de haber sido indomables y necios como animales, a pesar de haber estado muertos en nuestros pecados y delitos, y aún así, la gloria de Dios vino sobre nosotros. Aún así las profecías se cumplieron. Aún así nuestro Rey entró a nuestra vida justo, salvador y humilde. Y en un bendito día dio la orden sobre nosotros diciendo: desatadle. ¿Por qué? Porque el Señor te necesita. Él quiere usarte para su gloria. Él quiere usarte para desatar a mucha gente que vive atada al pecado y amarrada por Satanás y la maldad. Todavía hay una profecía que cumplir. Tenemos que ser una multitud la cual nadie puede contar para poder esperar el momento de tener nuestras ramas de palmeras en las manos juntamente con miles de ángeles y estar delante del trono de Dios gritando a gran voz: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero.